Un audiolibro de romance de hombres lobo metamorfos escrito por Catherine Stewart. Fue rechazada en el altar y después marcada por su verdadero compañero. Prólogo, 10 años antes. Siempre llegaba primero. Para Mai, de 7 años, era el olor de la felicidad. Significaba que su madre estaba en el conservatorio bañado por el sol, su suave tarareo era una melodía silenciosa contra el zumbido de las abejas. Hoy, el aroma se mezclaba con el dulce y penetrante olor del abrillantador de limón. Hoy era el día de la primera floración. Y todo tenía que ser perfecto. Su madre, la luna Elara, sostenía la jarra de agua ceremonial, un delicado artefacto cristalino pasado de generación en generación. La luz del sol se reflejaba en sus facetas grabadas, esparciendo 1000 pequeños arcoíris por el suelo de piedra. ¿No es hermosa, mi pequeño rayo de luna?, murmuró Elara, su sonrisa tan brillante como la luz que reflejaba. Un día, tu Olira sostendrán esto. Mai extendió un dedito, deteniéndose justo antes del cristal frío. Podía sentir la historia zumbando en él, un latido silencioso contra su piel. Era perfecto. Estaba completo. No lo estaba. Llegó sin previo aviso. Una sacudida. Violenta. Inoportuna. No un pensamiento, sino una sensación, un desgarro en el tejido perfecto del mundo. El aroma de las rosas se había ido. Ahogado por el polvo. Un sonido. Un crujido. Hizo eco en sus huesos, antes de surcar el aire. Y la visión la golpeó de lleno. La jarra, no en las manos de su madre. No. 1000 fragmentos relucientes en el suelo. La alegría de su madre, rota junto con ella. Terror. Frío y absoluto. La paralizó. No. No. El grito se desgarró de su garganta, crudo y lleno de pánico. Suéltala. Mamá, suéltala. Elara se estremeció, sorprendida por la histeria repentina de su hija. Mai, ¿qué demonios? Pero Mai no estaba escuchando. No podía escuchar. El futuro era una ola, precipitándose hacia ellos, a punto de romper. Tenía que detenerla. Tenía que hacerlo. Se abalanzó. Su hombro conectó. Un torpe impulso. Un jadeo de sorpresa. La jarra se tambaleó, perdió el equilibrio. Por un horrible y silencioso momento, quedó suspendida en el aire, desafiando la gravedad. Luego, se inclinó. El estrépito, una sinfonía de destrucción. Agudo. Definitivo. Silencio. Espeso. Pesado. Mucho peor que el ruido. Mai se quedó mirando. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Pum. 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 Estaba tratando de salvarla. Estaba tratando de detener lo malo. Pero yo hice que sucediera. Su padre estaba en el umbral. Su presencia de alfa llenó el espacio, aplastando el aire de sus pulmones. No miró el cristal destrozado. No. La miró, a ella. Mai. Su voz era un murmullo profundo. Una decepción tan honda que era 1000 veces peor que un grito. Su madre no habló. Simplemente se arrodilló. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Y Mai entendió. Oh, ¿cómo entendió? No era la jarra rota lo que hacía llorar a su madre. Era la hija rota. Ese fue el día. El día en que Mai aprendió. Los destellos en su visión, los sentimientos que no eran suyos, los susurros de cosas por venir, no eran dones. Eran fallos. Eran vergüenza. Eran caos. La extrañeza dentro de ella era una maldición. Y así, en las silenciosas y aterradas cámaras de su corazón de 7 años, aprendió algo más. Aprendió a construir una jaula. Una jaula alrededor de las cosas parpadeantes, y a cerrarla. Con fuerza. Capítulo 1. La seda era suave, tan fresca bajo sus dedos. La aguja de Mai subía y bajaba. Un diminuto pez de plata nadando en un mar de azul profundo. Y entonces, dejaba un rastro de luz de luna justo detrás. Estaba bordando la faja ceremonial para su boda. Su boda, con el Alfa Torne. Cada puntada tenía que ser perfecta. La perfección era su único escondite, lo único que podía controlar en una vida que se sentía, no suya. De hecho,
Todo su mundo parecía una historia que alguien más estaba escribiendo para ella. La puerta se abrió de golpe. Lo que siguió fue una ráfaga de empalagoso perfume floral y charla emocionada. Lyra. Mai. Oh, ahí estás, escondiéndote con tus hilos otra vez. Canturreó Lyra, su voz como la miel, dulce y un poco pegajosa. Flotó dentro de la habitación, una visión en amarillo brillante, su sonrisa amplia y deslumbrante. Deberías ver los preparativos. La manada Colmillo Carmesí ha enviado los arcos florales más increíbles. Padre está hablando de alianzas de manada y Torne es simplemente tan poderoso, ¿no crees? Mai mantuvo la vista baja. Suena encantador. ¿Encantador? Es magnífico, Lyra giró, su vestido ondeando. Momentos después, se inclinaba sobre el hombro de Mai, su aroma abrumador. Eso es muy prolijo, supongo. ¿Pero no crees que deberías estar ahí fuera? ¿Socializando? A Torne le gusta una luna que participa, ¿sabes? Necesita una compañera, no solo una sombra bonita. Las palabras eran pequeñas dagas envueltas en seda. No importaba cuánto lo intentara, nunca podría ser Lyra. Ella era la luna, y Lyra era el sol, brillante, ruidosa e imposible de ignorar. Quizás era el destino que ella fuera la callada, la omega destinada a una vida de deber. No sabía que la asustaba más, la boda en sí, o una vida entera fracasando en ser lo que Torne quería. Como si fuera tirada por un hilo, su aguja vaciló. Sin previo aviso, su visión parpadeó. Un destello. Tan rápido. Una copa de vino, de cristal rojo oscuro, cayendo, haciéndose añicos en el suelo de piedra. La imagen se desvaneció, dejándola con el corazón martilleando contra sus costillas. Se le cortó la respiración. Solo es estrés, se dijo a sí misma, sus manos temblando ligeramente. Es solo el estrés de todo esto. Lyra no se dio cuenta. Bueno, intenta poner una sonrisa, hermanita. Tu futuro depende de ello. Con eso, salió con la misma brisa con la que entró, dejando a Mai sola en el silencio. El espacio entre ellas ardía con todas las cosas que nunca podría decir. Sin embargo, no eran las palabras de Lyra las que resonaban en su mente. Era el sonido fantasma, de un cristal rompiéndose. Capítulo 2. El aire en el gran salón era pesado. Carne asada. Leños de pino. Y política. Kaelen estaba de pie al borde de la reunión, con los brazos cruzados, un centinela silencioso. Observaba a su hermano, el Alfa Torne, presidir la corte. Todo sonrisas y poderosos apretones de manos, una imagen perfecta de un alfa. Pero Kaelen veía la verdad. El cálculo frío. La sonrisa que nunca, jamás, llegaba a sus ojos. Por eso, un bajo gruñido retumbó en el pecho de Kaelen. Los recordaba de niños. Corriendo por el bosque. Antes de que el poder hubiera convertido a Torne en este, extraño. ¿Qué le pasó a ese niño? Por eso Kaelen mantenía su distancia. Él era el beta. El segundo. Pero últimamente, sentía más bien que era la conciencia de la manada. Escudriñó a la multitud. Pavoneándose. Chismorreando. Una reputación despiadada, pero obtiene resultados. ¿Escuchaste lo que le pasó a la última manada que se cruzó con él? Su estómago se revolvió. Se suponía que debía ser leal. A su alfa. A su hermano. Pero, ¿cómo puedes ser leal a un hombre que ya no respetas? Y de repente, todo cambió. Su mirada se enganchó en una mujer al otro lado del patio. No estaba riendo ni charlando. En cambio, estaba de pie, medio oculta en las sombras, con la cabeza inclinada. Llevaba un sencillo vestido azul que parecía absorber el crepúsculo. Silenciosa. Sola. Como si el mundo se hubiera reducido solo a ella, sintió un tirón feroz e innegable. Un instinto de cruzar la habitación y protegerla de todo esto. Como si sintiera su mirada, ella levantó la vista. Sus ojos, grandes, de un suave gris, como una niebla matutina. En el momento en que sus miradas se encontraron, algo dentro de él cambió. Una sacudida. Una chispa de reconocimiento a la que su lobo se alzó para responder. Se sintió como llegar a casa. Antes de que cualquiera pudiera hablar, Torne apareció a su lado.
Kaelen observó a su hermano inclinarse, su sonrisa era una mueca. Vio a la mujer encogerse. Vio sus hombros curvarse hacia adentro. Vio su luz atenuarse bajo el peso de su mirada. Torne le dio una palmadita en el brazo, un gesto que no fue amable, y se alejó, dejándola más pequeña que antes. En ese momento, un gruñido se desgarró de la garganta de Kaelen. No solo ira. Posesión. El sentimiento fue tan fuerte, tan absoluto, que lo sacudió hasta la médula. Su lobo presionó hacia adelante, y por primera vez en mucho tiempo, lo dejó. Capítulo 3. La cena fue una tortura silenciosa. El tintineo de la plata sobre la porcelana, un sonido solitario en el cavernoso comedor. Por otro lado, el silencio de su padre, el Alfa Valerius, era más fuerte que cualquier grito. Finalmente, se aclaró la garganta. Su mirada se posó en Mai, pesada como una piedra. La unión con los colmillo carmesí no es solo un matrimonio, Mai, comenzó, su voz sin dejar lugar a discusión. Es nuestro futuro, nuestra fuerza. No podemos permitirnos otra tragedia como la que se llevó a tu hermano. Su pecho dolió. Liam. Siempre usaban su memoria como una correa. Sabían que ella haría cualquier cosa para evitar causarles más dolor. Liam había muerto en un ataque de renegados años atrás, un ataque del que su manada supuestamente estaba a salvo. ¿Era su culpa que ella hubiera sobrevivido? Entiendo, padre, murmuró. Haré mi deber. El deber es una cosa, intervino Lyra, su voz goteando falsa simpatía. Pero te ves tan pálida, hermanita. Tan frágil. Un alfa como Torne necesita una luna fuerte, alguien que pueda estar a su lado, no detrás de él. Es mucha presión, ¿estás segura de que puedes con ello? Sus palabras eran un eco perfecto de los miedos más profundos de Mai. La comida de Mai sabía a ceniza. La decepción de sus padres era un peso físico. A decir verdad, se sentía como un fantasma en el festín de su propia vida. Quería gritar. Correr. En cambio, solo asintió. Fue entonces cuando sucedió de nuevo. Sus pensamientos giraron. La habitación se inclinó. No un parpadeo esta vez. No. Una visión, clara y aterradora. Vio el altar ceremonial, aquel donde se casaría con Torne. Una grieta. Una línea oscura y dentada partiendo la antigua piedra de arriba abajo. Y a su lado, Lyra. No con un vestido de hermana, sino con un vestido de novia propio. Su hermana estaba sonriendo. Una sonrisa triunfante y escalofriante, y Torne estaba a su lado. Su mano, posesiva en su cintura. Se le cortó la respiración. La visión se hizo añicos, dejándola mareada. Con náuseas. Su tenedor cayó con estrépito sobre su plato. Mai, la voz de su padre fue aguda. Contrólate. Lo siento, tartamudeó, empujando su silla hacia atrás. No me siento bien. ¿Puedo retirarme? Huyó sin esperar una respuesta, la imagen fantasma grabada en su mente. Solo es un sueño, se dijo. Una pesadilla. Tenía que serlo. Pero al llegar a la seguridad de su habitación, una profunda sensación de presagio se apoderó de ella, fría y pesada como un sudario. En el fondo, lo sabía. Esto no era un sueño. Era una promesa. Capítulo 4. Sus pasos eran silenciosos sobre el corredor blanco. Con cada latido, se acercaba más al altar de piedra. A él. El aroma de las rosas pétalo de luna llenaba el aire, pero hoy, no era el olor de la felicidad. No. Hoy olía a funeral. Su funeral. Apretó el pequeño ramo, sus nudillos blancos. Intentó aferrarse a una pequeña brizna de esperanza, un frágil deseo de que tal vez esto no sería tan malo como temía. Tal vez el Alfa Torne no era un monstruo. Tal vez podría ser amable. Mientras el silencio se alargaba, llegó al altar. Levantó la vista. La sonrisa de Torne era un tajo de fría diversión. No llegaba a sus ojos. Sus ojos eran esquirlas de hielo. La miró no como a una novia, sino como a una cosa. Un objeto que estaba a punto de desechar. Antes de que pudiera moverse, él tomó su mano. Su tacto era frío, un escalofrío de pavor. Se volvió para enfrentar a las manadas reunidas, su voz resonando.
Nos reunimos hoy para formar una unión. Comenzó. Una unión de fuerza entre las manadas Colmillo Carmesí y Piedra de Luna. Una unión que requiere una luna fuerte. Una compañera digna. Hizo una pausa, dejando que el drama creciera. Luego, soltó su mano como si fuera veneno. Esto, dijo, recorriéndola con la mirada con puro desprecio, no lo es. Un jadeo recorrió la multitud. Su mundo se inclinó. Su aliento se fue. Ella es débil, declaró Torne, su voz un latigazo de crueldad. Inapta para estar a mi lado. Inapta para ser mi luna. La humillación fue un golpe físico. Le sacó el aire de los pulmones, dejándola sin aliento. Las lágrimas corrían por su rostro. Calientes. Vergonzosas. Y en ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de ella se hizo añicos. La jaula que había construido alrededor de su don, explotó. La visión la golpeó con una fuerza cegadora, no un parpadeo, sino un infierno furioso. Torne y Lyra, su unión empapada en sangre, una guerra, un mundo desgarrado por su ambición. Esto no era solo un matrimonio. Era destrucción. Mientras su mundo se hacía añicos, una pequeña chispa de desafío se encendió entre los escombros. Un voto silencioso. No me desmoronaré. No me romperé. Justo cuando Torne estaba a punto de despedirla como a una sirvienta, un sonido rasgó el silencio atónito. Un profundo, furioso, posesivo gruñido. Capítulo 5. El sonido se desgarró de su alma. No pensó. No planeó. Su cuerpo se movió por instinto, su lobo surgiendo hacia adelante, apartando la razón. Vio el hielo en los ojos de su hermano. Vio la única y silenciosa lágrima que trazó un camino a través del shock de Mai. Y algo dentro de él se rompió. Se movió. Un borrón de furia. Llegó al altar, crepitando con poder puro. Ignoró el rostro atónito y furioso de su hermano. Ignoró los jadeos. Solo tenía ojos para ella. Ella no es débil. La voz de Kaelen fue un trueno bajo, una promesa de violencia. Ella es mía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la atrajo a sus brazos. Ella temblaba, pequeña y frágil contra él. Su aroma, mañanas brumosas y fuerza oculta, inundó sus sentidos. Su lobo aulló. Sin pensar, inclinó la cabeza hacia el cuello de ella. Sintió cómo se estremecía. Escuchó su pequeño jadeo. La marcó. Sus dientes se hundieron en su suave piel. Un calor abrasador, al rojo vivo y absoluto, explotó entre ellos. No solo dolor. Una marca. Una reclamación. Una conexión profunda del alma encajando en su lugar con la fuerza de un rayo. Sus emociones lo inundaron. Terror, humillación, incredulidad y, debajo de todo, un extraño y brillante poder. Su intuición de oráculo ofreció imágenes fugaces directamente en su mente, caminos sombríos, una salida sin vigilancia, los mozos de cuadra están distraídos. Como si el destino lo exigiera, supo qué hacer. Torne rugió de indignación. Kaelen, ¿qué has hecho? Demasiado tarde. Kaelen tomó a Mai en brazos, su cuerpo sorprendentemente ligero. Guiado por el mapa fantasma que ella le había dado, se dio la vuelta del altar y corrió. Eligió el estrecho sendero entre las tiendas. El caos estalló detrás de ellos. Gritos. Gruñidos. El comienzo de una pelea. Kaelen no miró atrás. Sostuvo a su compañera apretada contra su pecho, el corazón de ella martilleando al unísono con el suyo. Acababa de desafiar a su alfa. Traicionado a su hermano. Posiblemente iniciado una guerra. Más importante, la había salvado. Eso era todo lo que importaba. Capítulo 6. El caos se desvaneció, un rugido distante. Un momento, un altar de humillación. Al siguiente, el bosque, en los brazos de un extraño que olía a pino, a rabia y a una impactante seguridad. No se detuvo hasta que llegaron a una pequeña cabaña oculta. La depositó suavemente dentro, la puerta cerrándose con un clic. En el silencio que siguió, sus pensamientos giraron. Lo miró. Realmente lo miró. El hombre del patio. El de los ojos intensos. Era alto,
de complexión poderosa, su cabello oscuro caía sobre una frente preocupada. Su cuello palpitaba con un extraño calor, un recordatorio ardiente. La marca hormigueaba. Su voz tembló. ¿Por qué? La palabra fue un susurro crudo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué, Amy? Kaelen se acercó. Sus ojos de un color café dorado, mucho más cálidos que los de su hermano, estaban llenos de una sinceridad que le robó el aliento. Porque no podía ver cómo te rompía, dijo, su voz baja y áspera por la emoción. Porque en el momento en que te vi, mi lobo lo supo. Gritó. Me dijo que estabas destinada a ser mía. Levantó lentamente una mano, sus dedos rozando suavemente la marca en su cuello. El fuego floreció bajo su piel, un calor vertiginoso que hizo que sus rodillas se debilitaran. Su alma respondió a su toque. Lo sentí, continuó él, con la mirada fija en la de ella. Incluso antes de la boda. Esa conexión. Vi tu fuerza, Mai, no es una debilidad ser callada. Es una profundidad que hombres como mi hermano son demasiado superficiales para entender. Te habría destruido. No podía, no iba a permitir que eso sucediera. Estaba diciendo la verdad. Ella lo sintió, claro como el día. Cada palabra se asentó profundamente en sus huesos. Él vio fuerza donde todos los demás vieron debilidad. La vio a ella. Su corazón dio un vuelco. Era un extraño. Un enemigo, según la ley de la manada. Sin embargo, sus instintos surgieron, diciéndole algo completamente diferente. Este hombre, este lobo feroz e impulsivo que acababa de poner su mundo patas arriba, podría ser la única persona que realmente la había visto. El espacio entre ellos ardía con una pregunta imposible. Capítulo 7. Por la mañana, el mundo era ruidoso. La casa de la manada Colmillo Carmesí no se parecía en nada a su hogar silencioso. Su hogar era de suelos pulidos y pasillos silenciosos. Este lugar estaba vivo. Olía a humo de leña, a cuero y al agudo y terroso aroma de docenas de lobos bajo un mismo techo. Los guerreros reían a carcajadas en el salón principal. Sus voces retumbaban. Los sonidos eran ásperos, y también lo eran las miradas. Cada vez que salía de la pequeña habitación que Kaelen le había dado, lo sentía. Ojos. Siguiéndola. Los miembros de la manada dejaban de hablar, sus conversaciones se convertían en susurros apagados en el momento en que ella pasaba. Un fantasma, pero de un tipo diferente. No invisible. Observada. Juzgada. Es la Omega de Piedra de Luna, oyó murmurar a una mujer. La que Torne desechó, que quiere Kaelen con las obras del Alfa. Le dolió el pecho. Una bofetada fresca. Intentó ignorarlo. Por mucho que lo intentara, la vergüenza era un sonrojo caliente en sus mejillas. Solo quería encontrar su equilibrio, demostrar que no era la cosa débil que Torne había declarado que era. Poco después, Kaelen la encontró en un rincón tranquilo de la biblioteca, intentando hacerse pequeña. No dijo nada al principio. En cambio, se quedó allí de pie. Una presencia sólida y cálida. Al mismo tiempo, asignó a una guerrera para que fuera su guía. Su nombre era Lena. Una larga cicatriz en su mejilla. Ojos que no se perdían nada. Lena te mostrará los alrededores, dijo Kaelen, su voz un murmullo bajo destinado solo para ella. Es leal. Puedes confiar en ella. Lena solo asintió, su expresión ilegible. El alfa espera lealtad. El beta se la ha ganado. Las palabras fueron simples, pero eran una promesa. Una pequeña isla de seguridad en un mar de sospechas. Esa noche, después de que un comentario particularmente hiriente la hiciera tambalearse, Kaelen la encontró de nuevo. No habló. Simplemente la atrajo en un abrazo suave. Sus brazos eran fuertes, un escudo contra los susurros. Bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, se apoyó en su calor. Su aroma llenó sus sentidos, y por primera vez desde que había llegado, sintió una chispa de algo más que miedo. Con cada latido, se estaba apoyando en él. Y él no se doblegaba. Quizás, solo quizás, podría sobrevivir a esto. Capítulo 8. Él la observaba moverse. Dudosa al principio, como un cervatillo probando sus patas. Pero luego, una fuerza silenciosa comenzó a manifestarse.
La había llevado a un claro apartado, lejos de miradas indiscretas. No eres débil, Mai, le dijo, su voz suave pero firme. Solo eres cautelosa. Hay una diferencia. Comenzó a mostrarle cosas. Cómo cambiar su peso. Cómo mantenerse firme. Cómo moverse con una confianza que aún no sentía. Era una alumna rápida, sus ojos grises muy abiertos, absorbiendo todo. Había pasado toda su vida observando desde las sombras. Esa era su arma secreta. Mientras le mostraba cómo bloquear un simple golpe, su cuerpo se puso rígido. Sus ojos perdieron el foco. Se le cortó la respiración. ¿Mai? Preguntó él, su mano flotando cerca de su hombro. ¿Qué pasa? Cazadores, susurró ella, su voz temblando. Tus cazadores, en la frontera norte, hay una emboscada esperándolos. Renegados, más de los que esperan. En la quietud que siguió, tuvo una elección. Ignorarlo, o confiar en ella. Confiar en el pulso eléctrico del vínculo entre ellos. Sus instintos los habían salvado antes. Tenía que creer que podían salvar a otros ahora. Sacó su dispositivo de comunicación. Su voz era baja y urgente. Abortad la patrulla. Retiraos. Ahora. Hay una emboscada más adelante. El líder de la patrulla lo cuestionó. Beta, ¿con qué autoridad? Nuestros exploradores informaron que el camino estaba despejado. Con mi autoridad. Espetó Kaelen. Heather. Terminó la llamada, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había cometido un error garrafal? 1 hora después, los cazadores regresaron. Pálidos. Pero vivos. Beta, dijo el líder, su voz tensa. Tenías razón. Dimos la vuelta desde una cresta alta. Los vimos. Al menos una docena de renegados, esperando. Armados. Organizados. Era una caja de muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Kaelen. Alivio, tan fuerte que casi le dobló las rodillas. Miró a Mai, que lo observaba con ojos grandes y preocupados. Había tenido razón. Su don era real. Pero lo que es peor, una docena de renegados organizados en su frontera significaba una cosa. Esto no era aleatorio. Esto era un plan. Capítulo 9. Llegó como una tormenta de verano, brillante, hermosa y llena de peligro oculto. Lyra irrumpió en la pequeña cabaña, con los brazos abiertos para un abrazo que se sintió como una jaula. «Oh, Mai. Mi pobre y querida hermana», lloró Lyra, su voz goteando simpatía ensayada. Estaba tan preocupada. Ser llevada así, y después de esa escena tan horrible. No puedo imaginar por lo que debes estar pasando. Mai se quedó rígida en el abrazo de su hermana. El aroma familiar del perfume de Lyra se sentía como una mentira. Estoy bien, Lyra. Lyra se apartó, sus cejas perfectamente perfiladas fruncidas con falsa preocupación. Guió a Mai a una silla. ¿De verdad? Padre está furioso, por supuesto. Y madre, solo llora. Se culpan a sí mismos, ¿sabes? Creen que te presionaron demasiado. Les preocupa que toda esta presión haya, bueno, empeorado esas viejas ansiedades tuyas. Se golpeó suavemente la sien. Tus visiones, como solías llamarlas. El espacio entre ellas crepitó. Lyra la estaba pintando como inestable. Loca. ¿Y este Beta? Kaelen, continuó Lyra, su voz un susurro conspirador. ¿Te está tratando bien? ¿Cómo es él? ¿Cuáles son sus planes? ¿Está tratando de desafiar a Torne? Tienes que tener mucho cuidado, Mai. Eres tan confiada. Hombres como él podrían intentar usarte, especialmente si piensan que eres frágil. Cada palabra, una piedra cuidadosamente colocada. Construyendo un muro de duda. Mai miró a su hermana, su hermosa, encantadora y manipuladora hermana, y por primera vez, sus propios instintos gritaron más fuerte que su anhelo de familia. Esto no era preocupación. Esto era espionaje. Has sido amable, dijo Mai, su voz más fuerte de lo que esperaba. La sonrisa de Lyra se tensó. Solo un poco. Bueno, me alegra oír eso, supongo. Solo recuerda quién es tu familia, Mai. Solo queremos lo mejor para ti. Después de que Lyra se fue,
El aire en la cabaña se sintió contaminado. Kaelen la encontró sentada junto a la ventana, con los brazos alrededor de sí misma. Se sentó a su lado, ofreciendo simplemente su fuerza silenciosa. «Está mintiendo», susurró Mai en el silencio. «Lo sé». La voz de Kaelen fue un suave murmullo. «¿Te diste cuenta de que ni una sola vez preguntó si eras feliz? ¿Solo cuáles eran mis planes?» Su mundo se inclinó. Tenía razón. Esa simple observación atravesó todas las hermosas mentiras de Lyra. En el silencio que siguió, lo miró de verdad, y la última de sus dudas se desvaneció. Apoyó la cabeza en su hombro. Él no se apartó. Él era su roca. Y supo, con una certeza que era a la vez aterradora y emocionante, que la tormenta apenas estaba comenzando. Capítulo 10. El aire en la cámara del consejo estaba viciado. Olía a madera vieja, a hierbas secas y a juicio. Kaelen estaba de pie ante el gran consejo de ancianos, una severa colección de lobos de hocico canoso. Mai estaba a su lado. Su mano temblaba ligeramente en la de él. Él la apretó. Suavemente. Bajo el peso de sus miradas, sintió una oleada de desafío. No dejaría que la rompieran. La anciana Maeve de Piedra de Luna, su rostro tallado en granito, habló primero. Su voz era un susurro seco. Beta Kaelen. Has roto un pacto sagrado. Humillaste públicamente a tu alfa, y marcaste a una novia prometida a él. Explícate. Mi hermano se humilló a sí mismo, replicó Kaelen, su voz resonando con convicción. Declaró a Mai no apta. La desechó. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que se hiciera añicos por su orgullo? El vínculo entre nosotros era innegable. Mi lobo actuó porque sabía la verdad. Ella es mi compañera destinada. Un anciano de su propia manada, un lobo llamado Silas, se burló. ¿Un vínculo destinado? ¿O una excusa conveniente para desafiar la autoridad de tu hermano? Siempre has sido ambicioso, Kaelen. La acusación quedó suspendida en el aire. Venenosa. Esto no tiene nada que ver con la ambición, gruñó Kaelen, su propio lobo presionando hacia adelante. Esto se trata del destino. Y se trata de proteger a una loba inocente de un tirano cruel. Mai se estremeció ante la palabra, pero no se apartó. Aún así, los ancianos intercambiaron miradas escépticas. Eran criaturas de tradición, de leyes escritas en sangre y piedra. Lo que él había hecho era un insulto. Finalmente, la anciana Maeve emitió su veredicto. Tu reclamo es una perturbación sin precedentes. No podemos simplemente aceptarlo. Tampoco podemos ignorar el agravio del Alfa Torne. Miró de Kaelen a Mai, sus ojos deteniéndose en ella. Por lo tanto, decretamos una prueba de vínculos. Una serie de pruebas antiguas para probar la legitimidad de vuestra conexión. Si falláis, la marca será anulada. Y tú, Kaelen, serás despojado de tu estatus de beta y exiliado por traición. Una sentencia de muerte. Una prueba diseñada para hacerlos fracasar. Al salir de la cámara, el peso de su deber, de la traición de su hermano, y ahora esto, se sentía casi insoportable. Miró a Mai. Y en sus ojos, no vio miedo, sino fuego. Acababan de ser acorralados. Pero estaban juntos en esto. Y eso, se dio cuenta. Capítulo 11. El claro de entrenamiento, su santuario. Un lugar donde los susurros no podían alcanzarlos. Un lugar donde ella podía respirar. Kaelen era paciente, sus instrucciones un murmullo bajo que calmaba sus nervios crispados. No solo le estaba enseñando a luchar, le estaba enseñando a confiar en su propio cuerpo, a ocupar su propio espacio sin disculpas. Bien, dijo mientras ella bloqueaba un golpe de práctica. ¿Ves? Tienes fuerza, Mai. Solo tienes que dejarla salir. Su elogio fue una cálida floración en su pecho. Mientras el fuego florecía bajo su piel, la conexión entre ellos se sentía más fuerte aquí. Más limpia. Su loba, tanto tiempo dormida, se agitó en respuesta a la de él, confiando en él. Fue por esa confianza que los muros dentro de ella comenzaron a desmoronarse. Entre una respiración y la siguiente, el mundo se desvaneció. No fue un parpadeo. Ni un vistazo. Fue una zambullida. Un ahogamiento en el pasado. La visión la golpeó de lleno,
violenta, caótica, horriblemente clara. Un bosque de noche, una escaramuza fronteriza, lobos luchando, una trampa. Los padres de Kaelen, luchando espalda con espalda, valientes y feroces. Luego, Torne, más joven, observando desde una cresta arriba. No estaba luchando. Estaba observando. Hizo una sutil señal con la mano a los renegados, dirigiéndolos. Condujo a sus propios padres a una masacre. Se le cortó la respiración, un sollozo desgarrándose de su garganta. Pero no había terminado. La visión cambió. Otro tiempo, otro ataque, su manada, su hermano, Liam. Rodeado de renegados, luchando valientemente, pero superado en número, y un guerrero de colmillo carmesí que se suponía que debía proteger el flanco, dándose la vuelta. Por orden de Torne. Él se había asegurado de que su hermano fuera atrapado. Lo había orquestado todo. Su dolor. Su pérdida. Su duelo. Todo era un juego para él. Una escalera construida con huesos. La visión la soltó, arrojándola de nuevo a su propio cuerpo. Se derrumbó, jadeando, la hierba fresca contra sus manos temblorosas. El aire olía a pino y sudor, pero todo lo que podía oler era sangre vieja y traición. Kaelen estuvo instantáneamente a su lado, sus manos en sus hombros, su rostro una máscara de alarma. Mai. ¿Qué es? ¿Qué viste? Lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, su voz ahogada por el horror de todo. Mientras la verdad se desvelaba, supo que no podía guardársela. Este secreto era demasiado monstruoso. Los mataría a ambos. Capítulo 12. Sus palabras fueron un torrente. Rotas. Frenéticas. Horriblemente claras. Le contó lo que había visto, la señal con la mano, la forma en que Torne había visto morir a sus propios padres. Describió al guerrero dándose la vuelta, dejando a su hermano para que fuera masacrado. Cada palabra fue un martillazo. Sus padres, sus muertes lo habían definido. Alimentado su lealtad. Atado al hermano que quedó atrás. Una mentira. Una monstruosa, calculada, mentira. El mundo se desplomó bajo sus pies. La rabia era algo físico, un infierno al rojo vivo que amenazaba con consumirlo por completo. Quería transformarse. Correr. Cazar a su hermano y arrancarle la verdad de la garganta. Pero entonces, la rabia colapsó. En algo más. Algo frío. Vacío. Duelo. Tan profundo, tan devastador, fue como perderlos de nuevo. Se apartó de Mai. No de ella. De la tormenta dentro de él. Demasiado violenta. Demasiado oscura. No podía dejar que ella estuviera cerca. Necesitaba espacio. Para respirar. Kaelen, su voz era una súplica frágil. Necesito un minuto, dijo con voz ahogada, dándole la espalda. Apoyó las manos en un árbol, los nudillos blancos, la cabeza inclinada bajo el peso imposible. Su hermano. Su propia sangre. Un monstruo. Mientras tanto, Torne debió de haber sentido algo. Un cambio. Una nueva tensión. Porque esa noche, los susurros se hicieron más fuertes. Más dirigidos. Kaelen es inestable. Su nueva compañera es una bruja oscura, está tramando traición. Torne estaba activamente volviendo a la manada en su contra. Aislándolo. Aún así, Mai no se rindió. En el silencio que siguió a su retirada, no lo presionó. Más bien, comenzó su propia cacería. Él la veía estudiando viejos libros de contabilidad de la manada, solicitando informes de patrulla de los tiempos de los ataques, buscando cualquier cosa, una discrepancia, un nombre, un detalle, que pudiera servir como prueba. Sus instintos surgieron. Algo dentro de ella cambió. Ya no era solo una víctima del destino. Se estaba convirtiendo en una guerrera. La vio desde la distancia, su rostro con una expresión de sombría determinación, y supo la verdad. Su dolor era un arma que Torne había usado para controlarlo. Pero Mai lo estaba forjando en una espada. Y pronto, la empuñarían juntos. Capítulo 13. La pequeña habitación olía a libros viejos y a cera de abejas. El anciano Silas, el que se había burlado, era hombre de Torne. Pero la anciana Elara,
una loba con ojos tan amables como agudos, y el anciano Finn, un guerrero retirado cuya lealtad era a la manada misma, eran un riesgo. Un riesgo que tenían que correr. Armada con la horrible verdad, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Este era el momento. El momento en que ganarían aliados o serían marcados como traidores. Lunáticos. Kaelen estaba a mi lado, un sólido muro de apoyo. Habló primero, su voz baja y firme. Ancianos. No pedimos esta reunión para desafiar la tradición. Vinimos porque Colmillo Carmesí y la manada Piedra de Luna están en grave peligro. Finn se inclinó hacia adelante, sus viejos ojos no se perdían nada. ¿Peligro de los renegados? Lo estamos manejando. No, me oí decir, mi voz temblorosa pero clara. El peligro no viene de los renegados. No realmente. El peligro viene del Alfa Torne. El silencio fue absoluto. La expresión de Elara se suavizó. La de Finn se endureció. Esas son palabras de traición, niña, gruñó Finn. Es la verdad, insistí, mi coraje una llama parpadeante. Di el paso. Lo sé por qué, lo vi. Tengo un don, una vista de oráculo. Vi a Torne orquestar el ataque que mató a los padres de Kaelen. Vi cómo se aseguró de que mi propio hermano quedara indefenso. Lo expuse todo. Las visiones. Los asesinatos. La traición. Sentí la mano de Kaelen encontrar la mía bajo la mesa, su fuerza fluyendo hacia mí. Casi esperaba que se rieran. Que llamaran a los guardias. En cambio, Elara miró a Finn. Una larga y silenciosa conversación pasó entre ellos. Finalmente, el viejo guerrero suspiró. Un sonido pesado y cansado del mundo. La vista de oráculo es un mito, dijo bruscamente. Pero luego, me miró directamente. Pero la ambición de un alfa y el duelo de un hijo, esas cosas son muy reales. Los informes de patrulla de esos años nunca me cuadraron. Demasiadas inconsistencias. Elara asintió. No os condenaremos. Todavía no. Pero las visiones no son pruebas. Torne tiene la lealtad de las manadas. Entonces ayudadnos a encontrar la prueba, instó Kaelen. Después de otro largo silencio, Finn habló. La ceremonia de la luna llena es en 3 días. Una reunión sagrada. Si vais a hacer una acusación, debe ser entonces. Delante de todos. Un plan de alto riesgo y grandes apuestas. Lo que significaba que acababan de encontrar a sus primeros y vacilantes aliados. Capítulo 14. Los ataques llegaron como una fiebre. Rápidos. Brutales. Impredecibles. A partir de ahí, la estrategia de Torne se volvió asquerosamente clara. Estaba usando a los renegados para desangrar los territorios, para crear miedo. Caos. Quería las manadas tan desesperadas, tan rotas, que rogarían por su gobierno de puño de hierro. Cada informe de un guerrero perdido era un cuchillo en mis entrañas. Pasaba mis días con los guerreros, reforzando las defensas, mi lobo en un constante y bajo gruñido de furia. Mis noches estaban llenas de un tipo diferente de miedo. Mai se puso más pálida. Sus visiones ya no eran solo ecos. Eran premoniciones a gritos. Me despertaba para encontrarla temblando, su piel húmeda, sus ojos abiertos con un horror que no podía articular. El vínculo pulsaba entre nosotros. A través de él, podía sentir los bordes de sus pesadillas. Energía oscura, cánticos, sangre. Una noche, la encontré mirando por la ventana a la astilla de luna. No se trata solo de poder, susurró, su voz hueca. No solo está tratando de apoderarse de las manadas. Es algo más antiguo. ¿Qué es, Mai? Pregunté, rodeándola con mis brazos por detrás, tratando de prestarle mi fuerza. Su cuerpo se movió por instinto, reclinándose en mi abrazo como si se estuviera ahogando y yo fuera lo único sólido en el mundo. El eclipse lunar. Es la próxima semana. Está planeando algo para él, un ritual. Necesita linajes. Sacrificios. Para aprovechar algún tipo de energía oscura. Su voz se quebró. Puedo sentirlo, Kaelen. Es un hambre antigua y terrible. Mientras el cielo se oscurecía afuera,
También lo hacía el ambiente dentro de nuestra pequeña cabaña. Las apuestas acababan de cambiar. Esto no era solo una batalla por el liderazgo. Esta era una batalla por el alma misma de nuestro mundo. Thorne no era solo un asesino, estaba incursionando en una oscuridad prohibida por una razón. Porque era un poder que no solo corrompía, consumía. La abracé más fuerte, el olor de su miedo mezclándose con el mío. Tenía que detenerlo. No solo por venganza. No solo por nuestras manadas. Sino para evitar que esa horrible y hambrienta oscuridad la devorara por completo. Capítulo 15. La mesa estaba cubierta de mapas y viejos pergaminos. El aire, cargado de conspiración. Ella, Kaelen, Elara y Finn. Una pequeña rebelión acurrucada en el corazón del territorio enemigo. Por primera vez, mis visiones no eran una maldición. Eran un arma. Cerraba los ojos, me concentraba en Thorne, y fragmentos de sus planes se filtraban. Está duplicando la guardia en el perímetro oeste, murmuraba yo, con los ojos aún cerrados. Pero está usando reclutas más nuevos. Cree que la verdadera amenaza viene del sur. Entonces crearemos una distracción desde el sur, decidía Kaelen al instante, su dedo trazando una línea en el mapa. Y Finn, tus leales entrarán por el oeste. Bajo el peso de su mirada, no sentí presión, sino confianza. Nunca me cuestionó. Nunca dudó de lo que veía. Tomó mis visiones fragmentadas y aterradoras y las forjó en una estrategia. Su fe, un escudo contra mis propios miedos. Más importante aún, me estaba empoderando para liderar. Esa noche, después de que los ancianos se hubieran ido, una tranquila intimidad se instaló entre nosotros. El peso de lo que estábamos a punto de hacer, una pesada manta, vino a pararse detrás de mí mientras yo revisaba los mapas por última vez. No habló. Simplemente colocó sus manos sobre mis hombros, sus pulgares frotando suavemente círculos en mis músculos tensos. Mientras su aroma llenaba el aire, un calor se extendió por mí que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con él. Mi loba se agitó, presionando hacia adelante, no con alarma, sino con una profunda y ronroneante satisfacción. Reconoció a su compañero. A su socio. Como si el bosque observara, nuestras mentes parecieron tocarse a través del vínculo. Más claro que nunca. No una visión. Un pensamiento compartido. Un instinto sincronizado. Sus defensas alrededor del lugar del ritual son fuertes, pero están construidas para detener un asalto físico. No uno psíquico. Entre una respiración y la siguiente, una nueva parte de nuestro plan encajó en su lugar. Sin palabras. Perfectamente entendido. Lucharíamos juntos, no solo codo con codo, sino como uno solo. Se inclinó, sus labios rozando mi cabello. «Podemos hacer esto», susurró. En el silencio que siguió, me giré en sus brazos, mis manos descansando en su pecho. Mi corazón dio un vuelco. Levanté la vista hacia sus ojos cálidos y firmes. «Lo sé», respondí, mi voz ya no temblaba. La noche de la ceremonia de la luna llena estaba sobre nosotros. La tensión se rompió, reemplazada por una resolución fría y aguda. Se nos había acabado el tiempo. Y ya no había vuelta atrás. Capítulo 16. El aire de la ceremonia de la luna llena era eléctrico. Bajo la luz de la luna, cientos de lobos se reunieron. Era la hora. Mi corazón martilleaba, un tambor frenético de miedo y esperanza. Kaelen apretó mi mano, su fuerza una promesa silenciosa. El plan era simple. Usaría mi visión, le daría al anciano Finn la señal para dar un paso adelante. La distracción estaba en su lugar. Todo estaba listo. Cerré los ojos, buscando los hilos del futuro, el camino que había visto tan claramente. Lo encontré. Una línea de luz reluciente. Envié un empujón mental a Finn. Una visión de un lobo blanco aullando a la luna. Nuestra señal. Pero entonces, algo salió mal. El hilo de luz se retorció. Se oscureció, se corrompió. Una ola de magia oscura y aceitosa golpeó mis sentidos, haciéndome jadear. La visión se hizo añicos. Mi conexión con Finn desapareció. Así de simple, estaba ciega. Antes de que pudiera moverme, Thorne subió a la plataforma central. No estaba mirando a la luna.
Nos estaba mirando directamente a nosotros. Y estaba sonriendo. Una sonrisa fría y triunfante. Lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Mis leales manadas. La voz de Thorne retumbó, llena de falsa sinceridad. Esta noche, se suponía que debíamos celebrar nuestra unidad. En cambio, hay traición entre nosotros. Un jadeo colectivo. Señaló con un dedo, directamente a nosotros. A Kaelen. A mí. Mi propio hermano, Kaelen, ha sido envenenado por los susurros de una bruja. Esta Omega, se burló, sus ojos fijos en los míos, no es una oráculo. Es una proveedora de magia oscura, llenando su cabeza de mentiras para fracturar nuestras manadas y tomar el poder para sí mismos. Como si hubiera sido convocado, Finn fue repentinamente rodeado por la guardia personal de Thorne. Lo arrastraron hacia adelante, su rostro una máscara de conmoción y traición. Alguien nos había traicionado. Un espía. Nuestro plan no solo había fallado, se había convertido en un arma contra nosotros. Lo que es peor, en ese preciso momento, un aullido de alarma sonó desde las fronteras. Los ataques intensificados de los renegados habían comenzado, perfectamente sincronizados. Él no era el agresor, era el protector. Y nosotros éramos los monstruos. Mi confianza se hizo añicos. Mis viejos miedos, mi creencia profundamente arraigada de que era defectuosa, indigna, regresaron rugiendo. Capítulo 17. Atrápalos. Rugió Thorne. El caos estalló. Mis instintos surgieron. Empujé a Mai detrás de mí, mi cuerpo un escudo, un bajo gruñido rasgando mi garganta. Los guardias de Thorne se movieron para rodearnos. Podía luchar contra ellos. Podía destrozarlos. Pero eran demasiados. No podía proteger a Mai de todos ellos. El vínculo pulsaba con su terror, un sentimiento 1000 veces peor que cualquier amenaza física. La vi. Alira. Dio un paso adelante, moviéndose para pararse orgullosamente al lado de Thorne. Radiante. Triunfante. Sus ojos se encontraron los nuestros, y no había amor fraternal en ellos. Solo una victoria fría y dura. Se volvió hacia su familia, su voz sonando con una pena penetrante y falsa. «Mis paes. Mi manada», gritó, una lágrima perfecta trazando un camino por su mejilla. «Es con el corazón más apesadumbrado que debo renunciar a mi propia hermana. He tratado de ayudarla, pero su mente ha sido retorcida por este don. No es un don, es una locura, una oscuridad que la ha hecho volverse contra su propia familia. Para empeorar las cosas, comenzó a enumerar cosas. Cosas íntimas. Cosas que Mai solo le había confesado a ella. Siempre tenía pesadillas, siempre pensó que era diferente, que era defectuosa. Tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente buena. Cada palabra era un dardo envenenado, apuntado a las heridas más profundas de Mai. Sentía a Mai estremecerse detrás de mí con cada revelación. Cada verdad retorcida. Luego, Lyra dio el golpe final. Miró a nuestros padres. Ha elegido este camino de traición con este lobo que desafió a su alfa. No nos ha dejado otra opción. Vi a su madre, Elara, mirar a Mai, su rostro una máscara de decepción. Su padre, Valerius, le dio a Thorne un asentimiento seco y formal. En ese momento, le dio la espalda a su propia hija. Eligieron a Lyra. Eligieron la mentira. Eligieron el poder sobre su propia sangre. La traición fue tan profunda que fue una fuerza física. Mai emitió un pequeño sonido quebrado detrás de mí. Su corazón, pude sentirlo a través del vínculo, haciéndose añicos. Con un rugido de pura furia hacia el rostro sonriente de Lyra, tomé la mano de Mai y la arrastré en una huida desesperada. No había forma de salir de esto luchando. Estábamos total y completamente solos. Capítulo 18. Corrimos. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron, hasta que los sonidos de la ceremonia desaparecieron. Finalmente, encontramos refugio en la parte más profunda del bosque, una cueva húmeda y fría escondida detrás de una cascada. El rugido del agua afuera era un recordatorio constante del caos. Los aullidos distantes, los renegados de Thorne arrasando. Consolidando su lugar como su salvador.
Y todo fue mi culpa. Me acurruqué en la oscuridad, temblando. No por el frío. Era un escalofrío desde adentro, desde un lugar profundo en mi alma que acababa de congelarse. Intenté alcanzar mi don, algún camino, algún destello de esperanza. Nada. ¿Dónde había estado mi vista de oráculo? Solo había un desorden caótico. Un revoltijo de imágenes fracturadas. Susurros gritando. Estática pura y aterradora. Mi don no solo estaba en silencio. Estaba roto. Corrompido. Inútil. Igual que yo. La desesperación, espesa y sofocante como el barro, me invadió. Torne tenía razón. Lyra tenía razón. Mis padres tenían razón. Débil. Defectuosa. Loca. Mi don era una maldición que había traído la ruina sobre la única persona que había creído en mí. Miré a Kaelen. Me estaba observando, su rostro grabado con preocupación a la tenue luz de la luna. ¿Cómo pude haberle hecho esto? Se merecía una luna poderosa y segura de sí misma. No, a mí. No a una Omega rota y loca cuya propia familia la había desechado. La pregunta que había atormentado toda mi vida, ¿alguna vez seré digna de amor y poder?, finalmente fue respondida. No. La respuesta fue uno rotundo y aplastante. Lágrimas que no sabía que me quedaban comenzaron a caer. Lágrimas silenciosas y sin esperanza por la chica que nunca podría ser, por el amor que no merecía, por el futuro que acababa de destruir. Era un fracaso. Una carga. Nos había condenado a todos. En la quietud que siguió, me acurruqué sobre mí misma, dejando que la oscuridad me llevara. No quedaba nada por lo que luchar. La batalla había terminado. Y yo había perdido. Capítulo 19. La oscuridad en la cueva del bosque era absoluta, pero la oscuridad en Mai era más profunda. Estaba acurrucada en una pequeña bola, temblando, su respiración en sollozos entrecortados. Su don de oráculo, desaparecido. Silenciado por la desesperación. Su familia la había repudiado. Su hermana había convertido su amor en un arma. Para empeorar las cosas, se estaba culpando a sí misma. Por todo. Mi corazón dolía. Mi lobo caminaba inquieto, queriendo cazar a aquellos que la habían herido. Pero entonces, supe que eso no era lo que ella necesitaba. No en este momento. La tomé en mis brazos, atrayendo su cuerpo tembloroso contra mi pecho. Al principio, estaba rígida. Una cosa frágil hecha de cristal. Es mi culpa, susurró, su voz un fantasma en la oscuridad. Fui demasiado débil. Mis visiones, mi locura, nos condenó. Te mereces una compañera mejor, Kaelen. No una Omega rota, loca. No, dije, mi voz un murmullo bajo y feroz contra su oído. No vuelvas a decir eso jamás. La abracé más fuerte, infundiéndole mi fuerza, mi fe. Escúchame, Mai. Eres la persona más fuerte que he conocido. Tu don no es locura, es un poder que Torne y tu familia tienen demasiado miedo de entender. Te enjaularon porque te temían, no porque fueras débil. Respiré hondo, derribando mis propias barreras. Él era mi hermano. Vivía a su sombra toda mi vida. Sé lo que es sentirse inferior. Pero tú, no eres inferior. Eres más. Entre una respiración y la siguiente, sus sollozos se suavizaron. La marca, murmuré, mis labios rozando su cabello. La diosa no comete errores. Nos eligió. Estamos destinados, Mai. No solo reclamados. Tu poder, mi fuerza, pertenecen juntos. Esto no es tu defecto. Es nuestro destino. Mientras el silencio se alargaba, ella se desenroscó lentamente, su pequeña mano deteniéndose sobre mi corazón. El vínculo entre nosotros pulsó con una luz pura y limpia. Y a través de él, sentí un parpadeo. Una pequeña chispa. Una visión. No del pasado. No de Torne. Solo, un destello de nosotros. Luchando codo con codo, nuestros movimientos perfectamente sincronizados, mis garras y su luz entretejidas en una sola fuerza imparable. Su cabeza se levantó de mi pecho. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, ahora contenían una pequeña y nueva llama. Esperanza. Y supe, con cada fibra de mi ser,
que aún no habíamos terminado de luchar. Capítulo 20. Esa pequeña chispa de esperanza se convirtió en un fuego. Como si la fe de Kaelen hubiera desbloqueado algo dentro de mí, mis visiones comenzaron a regresar. Pero ahora eran diferentes. No una tormenta caótica. En cambio, eran nítidas, precisas, enfocadas. Mi objetivo cambió de solo sobrevivir a buscar activamente una forma de contraatacar. Mientras Kaelen y Lena montaban guardia, pasé horas en trance, empujando mi vista más allá de los planes inmediatos de Torne, más allá del eclipse, y hacia la antigua tradición de la que él se estaba nutriendo. Y lo encontré. Escondido en los mismos textos oscuros, había otro ritual. No uno de sacrificio y dominación, sino uno de purificación. Un contrarritual. Desde allí, llamé a nuestros pocos aliados, Lena, Elara y Finn, de vuelta a nuestra cueva oculta. Planea usar el eclipse para absorber la fuerza vital de sus sacrificios, expliqué, mi voz firme y segura. Mis manos se movieron sobre un mapa dibujado en la tierra. Su ritual requiere 3 puntos de energía oscura. Pero la misma tradición habla de una forma de revertirlo, un ritual de purificación que extrae su poder no de la muerte, sino de la vida. De un vínculo verdadero y destinado. Todos los ojos se volvieron hacia Kaelen y hacia mí. Finn se acarició la barba canosa. Un contrarritual. Nos estás pidiendo que creamos en magia antigua para luchar contra magia antigua. Es nuestra única oportunidad, dijo Kaelen, su mano descansando en mi hombro. Su confianza era absoluta. Me miró, no como a una omega rota, sino como a su estratega. Su oráculo. Su luna. Como si el destino lo exigiera, mi loba se agitó con orgullo. Ya no tenía miedo de mi poder. No era una maldición. Era nuestra mayor arma. El ritual no será fácil, continué, mi mirada encontrándose con la de cada uno de ellos. Requerirá una sincronización perfecta, una fe perfecta, y que lleguemos al corazón de su ceremonia sin ser descubiertos. Tendremos que movernos como uno solo. Lena sacó un cuchillo, el acero susurrando al salir de su vaina. Lo colocó en el mapa. Mi vida es vuestra. Finn y Elara se miraron, luego asintieron. Por el futuro de nuestras manadas, declaró Finn, su voz un bajo gruñido. Nuestro desesperado plan tomó forma. Una conspiración susurrada en la oscuridad, nuestra única luz la feroz y ardiente esperanza de que pudiéramos lograrlo. Capítulo 21. El cielo se oscureció. La luna, llena y brillante, comenzó a rendir su luz a la sombra invasora del eclipse. Un brillo crepuscular y espeluznante cayó sobre el bosque. El aire se enfrió, trayendo consigo el olor a ozono y magia oscura. Era la hora. Mientras el bosque contenía la respiración, nuestro pequeño grupo se movió a través de la maleza como sombras. Lena y Finn tomaron la delantera, sus movimientos silenciosos, sus sentidos agudos. Caminé detrás de ellos, la mano de Mai fuertemente sujeta en la mía. Su otra mano estaba presionada contra su sien. Ella era nuestros ojos. El vínculo pulsó. 2 guardias, adelante a la izquierda, detrás del viejo roble, están distraídos, mirando hacia el sur. Hice una señal baja y silenciosa con la mano. Lena y Finn se separaron. Desaparecieron. Un instante después, 2 golpes suaves. Regresaron, asintiendo. El camino estaba despejado. Seguimos moviéndonos. Este era un nuevo tipo de lucha. Una batalla de silencio e instinto, guiada por los susurros del futuro que ella enviaba directamente a mi mente. Su poder era algo vivo entre nosotros, una corriente de energía pura. Sentí su concentración, su enfoque, su inquebrantable resolución. Era 1000 veces más íntimo que cualquier toque, cualquier beso. Éramos 2 partes de una sola mente, un solo propósito. A medida que nos acercábamos al lugar sagrado, el aire se cargó de una malicia palpable. Podía sentir la energía oscura que Torne estaba reuniendo. Una presión física. Un peso que intentaba aplastar nuestros espíritus. Mai tropezó, un pequeño jadeo escapándose de ella. Tanto poder, su pensamiento susurró a través del vínculo, teñido de dolor. Apreté más su mano, enviándole una ola de mi propia fuerza. Estoy contigo. Hacemos esto juntos.
Su alma respondió a la mía con una oleada de calor. Determinación. Rodeamos un último grupo de piedras antiguas. Y entonces lo vimos. Un claro, bañado en la fantasmal luz roja del eclipse en su punto álgido. En el centro, un tosco altar de piedra pulsaba con una enfermiza luz oscura. Y de pie ante él, con los brazos alzados hacia la luna moribunda, estaba Torne. Lyra estaba a su lado, su rostro iluminado por un brillo codicioso y triunfante. El viento trajo su nombre, un cántico que me heló la sangre. Habían comenzado. Capítulo 22. En el momento en que sus miradas se encontraron, el mundo se estrechó. El cántico de Torne alcanzó su clímax. La energía oscura alrededor del altar pulsó, un latido hambriento. No más tiempo para el sigilo. Solo el rugido de un desafío. Mi voz rasgó el silencio antinatural. Me lancé al claro, mi lobo surgiendo, mi cuerpo transformándose a mitad de carrera. Los huesos crujieron. Se reformaron. El pelaje brotó. Para cuando aterricé, ya no era un hombre. Era un enorme lobo negro, con los labios replegados en un gruñido. Torne se giró, su propia transformación un espectáculo horrible y violento. Se encontró con mi carga, una bestia de pura ambición y sombra. Chocamos. Una tormenta de garras y dientes. Él era más grande, fortalecido por el ritual oscuro. Pero yo tenía algo que él no tenía. Está favoreciendo su lado izquierdo. Una debilidad. La voz de Mai, clara como el día en mi mente. Como si fuera tirado por un hilo, me agaché bajo su golpe salvaje y hundí mis dientes en su pierna izquierda. Aulló. Un sonido de dolor y furia, sacudiéndome. Pero el daño estaba hecho. El vínculo entre nosotros, nuestra arma. Su vista, mi fuerza, entrelazadas. Punto de vista de Mai. Mientras Kaelen luchaba, corrí hacia la luz pulsante y enfermiza del altar. El aire era pesado, pesado con el hedor de la corrupción. Lyra estaba allí, con los ojos muy abiertos por el pánico. No era una guerrera. Quítate de mi camino, Lyra, dije, mi voz baja y fría. Ella retrocedió tambaleándose, su momento de triunfo hecho añicos. Coloqué mis manos sobre la piedra fría. Ignorando la vil energía que intentaba rechazarme, cerré los ojos. Busqué la luz dentro de mí. Por el amor que sentía por Kaelen, por la esperanza para nuestras manadas, por la fuerza que finalmente sabía que poseía. Comencé el contrarritual. Las palabras antiguas fluyeron de mis labios, no como un grito, sino como un zumbido claro y resonante. Una luz plateada y pura comenzó a brillar desde mis manos, empujando contra la oscuridad invasora de Torne. Kaelen está extrayendo poder de las piedras debajo del altar. Tienes que romper su conexión. Punto de vista de Kaelen. Su voz era mi guía. Vi a Torne tropezar mientras la luz de ella crecía, su poder oscuro vacilando. Estaba tratando de extraer más energía. Vi mi oportunidad. Finté a la derecha, luego me abalancé a la izquierda. Todo mi peso, todo mi duelo, toda mi rabia en un único y brutal golpe de hombro. Choqué contra él, enviándolo a volar hacia atrás, lejos del altar. En el momento en que su conexión fue cortada, la energía oscura a su alrededor parpadeó y murió. Al mismo tiempo, la luz plateada de Mai explotó hacia afuera. Una ola de energía pura y limpiadora. Bañó el claro, y la opresiva oscuridad se desvaneció. Torne, de vuelta en su forma humana, yacía roto y derrotado. Me paré sobre él, respirando con dificultad. Había terminado. Como si el bosque observara, el eclipse terminó. La luz plena y brillante de la luna regresó, bañando el claro en plata. Miré a Mai. Estaba de pie junto al altar, ya no como una omega asustada, sino como una luna radiante y poderosa. Lo había logrado. Lo habíamos logrado. Era digna de amor, de poder, de todo. Y en el fondo, supe la verdad, siempre lo había sido. Capítulo 23. En el silencio que siguió, los ancianos leales, Finn y Elara, emergieron del bosque con sus guerreros. Rápidamente aseguraron a un Torne gimoteante y derrotado. Pero mi atención estaba en los demás. Los heridos. Los confundidos. Mi trabajo apenas comenzaba. Kaelen vino a mi lado,
su brazo rodeándome, su calor un ancla reconfortante. Estaba herido, un largo corte en su costado, pero estaba vivo. Estábamos vivos. Entonces, los vi. Mis padres. De pie al borde del claro. Vacilantes. Asustados. Mi madre lloraba abiertamente. Después de eso, mi padre dio un paso adelante, su rostro un desastre de vergüenza y arrepentimiento. Mai, comenzó, su voz densa. Nosotros nos equivocamos. Fuimos cegados por el miedo, por las mentiras del ira. ¿Puedes perdonarnos alguna vez? Los miré. El dolor en mi pecho todavía estaba allí, un latido sordo de viejas heridas. El perdón no sería fácil. No instantáneo. Pero por primera vez, los vi no como mi todopoderoso Alfa y Luna, sino como personas imperfectas que habían cometido un terrible error. Hablaremos, dije, mi voz tranquila pero firme. Más tarde. Ahora mismo, nuestra manada necesita sanar. Era un comienzo. Un puente frágil. Mi mirada luego cayó sobre Lyra. Estaba siendo sostenida por Lena, su vestido triunfante ahora manchado de tierra, su rostro surcado por lágrimas de autocompasión. Solo quedaba la patética ruina de su ambición. ¿Qué hacemos con ella?, preguntó Lena, su voz dura. Caminé hacia mi hermana. La miré a los ojos y no vi a un monstruo, sino a una chica profundamente insegura, tan desesperada por el sol que había intentado extinguir mi pequeña luz. Lo que es peor, sentí lástima por ella. No será exiliada, dije, mi voz llevando el peso de mi nueva autoridad. Se quedará. Y trabajará para ayudar a reconstruir todo lo que ayudó a romper. Su expiación será su legado. Entre ellos, algo se rompió. No con ira, con comprensión. Mi decisión no fue una de debilidad, sino de un nuevo tipo de fuerza. La fuerza para sanar, no solo para castigar. Eso, lo supe, era el verdadero poder de una luna. Capítulo 24. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Las cicatrices de la manada, tanto físicas como emocionales, comenzaron a desvanecerse. Por la mañana, estaba de pie en el balcón del alfa del gran salón, formalmente reconocido como el alfa de una recién unificada manada carmesí luna. El nombre fue idea de Mai. Un símbolo de un nuevo comienzo. La observé abajo, en el patio de entrenamiento principal. No estaba enseñando a los guerreros a luchar. En cambio, estaba sentada con un grupo de lobos jóvenes, aquellos cuyos padres habían sido manipulados por Torne. Les estaba enseñando sobre su don. No como un arma, sino como una herramienta para la comprensión, para la empatía. Les mostró cómo escuchar los susurros del bosque, cómo sentir las emociones de los demás, no como una carga, sino como un puente. Como resultado, el miedo que había rodeado su don estaba siendo reemplazado por curiosidad. Por respeto. No era solo mi compañera, mi luna. Era su guía. Su sanadora. Lyra también estaba allí, al borde del grupo. Más silenciosa ahora. Humillada. Pasaba sus días trabajando en los invernaderos y ayudando a cuidar a los ancianos. Su camino era largo, pero por primera vez estaba haciendo algo por alguien que no fuera ella misma. Nuestros padres estaban haciendo un esfuerzo. Las cenas todavía eran un poco rígidas, un poco silenciosas. Pero el silencio era diferente ahora, un espacio para sanar, no para esconderse. Miraban a Mai con un orgullo que había estado ausente durante toda su vida. Era un proceso lento y doloroso, pero era un comienzo. Miré nuestro próspero territorio. La amenaza de los renegados, una vez que la influencia de Torne desapareció, se había dispersado. Nuestra manada era conocida ahora no por su crueldad, sino por su compasión. Por su unidad. Debido a eso, éramos más fuertes de lo que nunca habíamos sido. Mai levantó la vista y me encontró con la mirada, una sonrisa radiante adornando sus labios. Su loba, mi lobo, nuestras almas, en perfecta armonía. Había pensado, aquel día en el altar, que la estaba salvando. Pero a decir verdad, fue ella quien me salvó a mí. Nos salvó a todos. Me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de dominio o poder, sino del coraje para ser vulnerable, la sabiduría para confiar y el amor que construye una verdadera manada. Una verdadera familia.
Epílogo, 2 años después. La noche era pacífica. Desde la colina iluminada por la luna que dominaba nuestro valle, observé las luces de la casa de la manada brillar abajo. Una constelación de luciérnagas, cada una un hogar, una vida, una historia. Nuestra historia. Los brazos de Kaelen me rodearon por detrás, su barbilla descansando en mi hombro. Su aroma, pino y tierra y hogar. Era mi olor favorito en el mundo. Su lobo ronroneaba satisfecho contra mi espalda, una vibración baja y retumbante que sentí en lo profundo de mis huesos. Es hermoso, susurré, mi voz llena de una paz que una vez creí imposible. Lo que hemos construido. No, murmuró en mi oído, su voz cálida de amor. Tú construiste esto, Mai, con tu corazón. Con tu sabiduría. Sonreí, reclinándome en su sólida fuerza. Coloqué suavemente una mano en mi propio vientre hinchado, donde nuestra hija, nuestro futuro, estaba creciendo. Una nueva vida, nacida no de secretos y deber, sino de un amor forjado en el fuego. Sentí un pequeño y feliz parpadeo de la nueva vida dentro de mí, un susurro de un don como el mío. Pero esta vez no había miedo. Solo alegría. El viento trajo los sonidos de risas y música desde el valle de abajo. Nuestra manada era feliz. Segura. Completa. La pregunta que una vez fue el núcleo de mi ser, ¿alguna vez seré digna?, se sentía como un recuerdo de otra vida. El fantasma de una chica que ya no era. Miré a la luna, llena y brillante en el cielo nocturno. Ya no miraba hacia abajo con juicio, sino con una sonrisa suave y comprensiva. Como si el bosque observara, supe la respuesta. No solo era digna. Estaba destinada. Destinada a este amor. A este poder. A esta vida. Y mientras los labios de Kaelen encontraron los míos, supe, con una certeza tan profunda y verdadera como la tierra bajo mis pies, que esto era solo el comienzo. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente apreciamos que hayas pasado tu tiempo con nosotros. Si te gustó lo que viste, tenemos toda una biblioteca de otros vídeos llenos de más contenido genial como este esperándote en nuestro canal. Así que, ¿por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestro próximo vídeo, presiona ese botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y verte en el próximo vídeo. Gracias de nuevo.